Vamos a dar la bienvenida a Joel Balomí. ¿Cómo estás, Joel? Hola Estela, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, acércate un poquito más, ahí estamos. Y al profe, los dos son profes, ¿no? Al profe Pablo Modarelli, también que está en Cultura, la Secretaría de Cultura. Hola Estela, buen día. ¿Cómo le va? Buenos días. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a mandar un saludo muy especial a Suki Ledesma, porque él, hacemos el programa a la misma hora, ¿verdad? Y siempre me dice, vamos a hacer algo, Estela, un duplex, abrimos, vos venís o yo voy, o abrimos, algo hacemos. Así que esta invitación está siempre en pie. Muchas gracias por venir en este día tan especial, tan lluvioso, ¿no? Con una alerta amarilla. Santa Rosa se vino con todo, ¿no? Y parece que es justo. Y parece que es verdad. Viste que a veces es el 17 de agosto y es Santa Rosa, sí, es el como 8 de septiembre Santa Rosa. Veo que Claro, el embarazo sí. dice 15 días antes que se día después, sí. La tormenta Santa Rosa. Estamos justos, Estamos ahí puntuales. Al menos acá en la zona ha sido lluvia nada más, no hubo, más allá de todo que se programó para poder contener, si podría haber destrozos y demás. Tuvimos la suerte de que eso no ha sucedido, así que bienvenido para el campo, si necesitaba esta lluvia, para que se lleve todo lo malo también, ¿no es cierto? Llévate todo lo que no necesitamos, por favor. Bueno, esta charla es, cuando yo vi los documentales en Código Plural, que lo realizaron con Esteban Ferraris, a quien le mandamos un saludo también, que ahí estaba un poquito con una nana, había salido a caminar y quedó medio duro de la cintura, así que Esteban, recuperate. La verdad que me gustó mucho los dos que vi, que tienen que ver con uno de ellos, los 100 años del incendio en el frigorífico de Campana, sí. Y el más reciente, el de los 90 años del incendio en la refinería, donde actualmente es la refinería, ¿no? Los dos de una magnitud importante, con consecuencias económicas también muy importantes, que dejó a la ciudad en una situación ahí comprometida, ¿no? Y que llamó mucho la atención también por su magnitud internacionalmente, ¿no? Hubo testimonios, testigos, testimonios en periódicos internacionales. Y el testimonio de los dos ancianos, que eran muy niños en ese momento, sí. Que cuentan con ojos de niños, digo yo, ¿no? Cómo fue esa situación tan impresionante. Así que bueno, ¿quién quiere comenzar a contarnos? Sí, miles de cosas surgen ante cada palabra, ¿no? Pero justo sí, hablando de los dos documentales, justo se dio en el mismo año. O sea, la Campana, digamos, signada por esos dos siniestros, pero encima que se dio justo con dos fechas significativas, digamos, sí. Lo generó la realización de dos documentales, digamos, tan pegados que habitualmente, en general, digamos, no es tan habitual meter dos documentales así tan de una, pero bueno, eran los 90 años y eran los 100 años de ambas cosas con muy poca fecha, digamos, de separación, así que hubo que producir bastante, ¿no? El de la refinería obviamente es un incendio y un siniestro mucho más metido, digamos, en la piel de los vecinos, aunque sean solamente 10 años de diferencia, o sea, digamos, es como que lo tenemos todavía mucho más presente. ¿Por qué? Porque continúa la refinería. En cambio, el frigorífico al irse, es como que no quedó tan, es decir, el frigorífico, lo que yo he notado es que mucha gente no tenía en la cabeza la existencia del frigorífico en sí mismo, ¿no? Claro. Mucho menos lo siniestro. Y mucha gente que tenía en la cabeza el frigorífico tampoco tenía la idea del siniestro en la cabeza. Entonces eso es bastante revelador. En cambio, bueno, la refinería, al estar ahí, o sea, es como que, digamos, fue mucho más la tradición oral de llevar el relato del incendio a través de las generaciones. Y además, ¿no? Que queda como en el inconsciente, en el ADN, ¿no? Que es así realmente, al ver todos los días la antorcha, viste, las distintas dimensiones, ¿no es cierto?
el ruido tan fuerte, te da como una cosa así de respeto y de decir, ¡ay Dios, mirá si pasa esto, ¿no? Claro. ¿Qué pasaría? ¿Cómo serían las dimensiones? Y cuando van contando justamente esas dimensiones, la verdad que yo me quedé impresionada, ¿no? Con cómo fue ese incendio. A ver, y que nos pasa mucho eso, ¿no? O sea, el tema de... Lo hablamos con Pablo el día de la grabación y fuera de aire también, recién, el hecho, digamos, de que en el caso de los que venimos con familiares de esa época, sí, es como que está muy metido y el relato que tenemos todos en la cabeza es muy coincidente también, por ejemplo, de los vecinos que contaban el relato, bueno, el señor Belli hace algunos años ha fallecido, Marcillo vive, tiene 97, 98 en este momento por ahí, pero, a ver, por ejemplo, Marcillo lo vivió con 6, 7 años el incendio, y vos fíjate cómo le había quedado, que sí, claro, la entrevista a veces de hace 10 años atrás, poner una cosa así, pero cómo le había quedado en la cabeza lo que vivió a los 6 años. Sí. Y claro, a ver, yo viví el Mundial de México 86 con 6 años. Me quedó, o sea, yo, todo lo que viví el día que se ganó México 86, por más que tenía 6, lo tengo recontra grabado. Y eso es algo feliz, ¿no? Imagínate en algo catastrófico como esto, ¿no? En ese momento, ¿qué había en ese momento, Pablo? ¿Qué había? ¿Había mucha población? ¿Estaban los bomberos? El otro día hablábamos, ¿no? Una ciudad que no pasaba los 12.000, 13.000 habitantes, un casco urbano que no trascendía más allá de, bueno, si tomáramos la avenida Mitre, la plaza de Oro Costa y más allá la inundación, nada, que era para donde salía la gente en ese momento, y bueno, esa particularidad que vos contás al inicio con respecto a los bomberos, o sea, a los bomberos, a la manera de apagar el incendio, a las cuestiones de seguridad y seguramente el protocolo casi inexistente de, che, ¿qué pasa si esto explota? Claro. ¿Qué hacemos? Claro. Y lo primero que se nos ocurre, por eso sí, es cierto lo que vos decías del Mundial 86, ¿cuántas son las imágenes que uno tiene de más o menos esas cuestiones que trascendieron a tu familia, a una ciudad? Y seguramente el último mundial, el del 86, algún carnaval y la explosión de la ESO, ¿no? En nuestro caso, que tenemos 30 y 30, en mi caso sí, más o menos, crecimos con eso, claro. Crecimos porque estábamos en el barrio, porque tenías algún pariente que había trabajado ahí, y esta cuestión de lo que uno ve, o sea, el que no ve y el que no conoce y ve la antorcha y escucha el ruido, le llama la atención, y si el ruido no es como el de siempre y el humo no es como el de todos los días y el fuego, el que está adentro y el que conoce dice, no, mirá, elaboraron un comunicado que está todo claro. Sí. En mi caso, que soy profesor de historia, no me llega la información. Sí, claro. Pero ese era, bueno, y volviendo a tu pregunta, esa era la ciudad de Campana con un cuerpo de bomberos que hubo que crear después, o sea, prácticamente. El incendio fue, son 28 de agosto del 34. Claro. Así que en esa época los bomberos se crearon ¿te acordás? ¿La fecha? Se me pierde. Sí, 10 años después. 10 años después, o sea, hubo que crear un cuerpo de bomberos. Sí. Y decíamos la otra vez, el tema de apagar el fuego con elementos que no eran los que convenían. En ese momento la producción era de querosén, ¿verdad? Porque muchas cosas funcionaban a querosén. Ahí ya lo último, ahí ya había migrado a como ya ahí se dan muchas más así. Originalmente, a ver, lo que tiene que también aprendimos, cada vez que se genera un documental, aprendemos mucho. O sea, digamos, uno parte pasó con Túmulo, pasó con Necrópolis en su momento, pasó con el incendio del frigorífico, o sea, el trabajo de investigación, sí, muy arduo, porque a ver, son cosas de investigación que sí, capaz hay algo escrito, pero en realidad hay que ir a muchas formas de comentar, claro, entonces vas dándole vuelta de tuerca que no la tenías, digamos, por ejemplo, el tema del querosén, que fue una vuelta de tuerca interesante, porque
fue también plantear un poco la importancia de por qué originalmente era el queroseno tan importante. Digamos, el documental está planteado no solamente en el incendio, sino en la crónica original, un poco, muy por arriba, para no hacer tan largo del documental, digamos, de cómo fue la génesis de la empresa y qué empezó. Y sí, a ver, que en un momento estaba viendo y yo decía, claro, el queroseno sí te da todo queroseno, o sea, entonces tenía sentido. Después ya para ese momento la refinería ahí ya era no sé si qué porcentaje de queroseno produciría, pero ya había mucha diversificación en nafta. Uno de los tanques más grandes ya era nafta de aviación. Claro. Digamos, ya era otra cosa y ya había un parque urbano mucho más grande, automotor mucho más grande en el país. Pero sí, o sea, en ese momento ya era más nafta, o sea, no me animaría a decir los porcentajes del 34, porque no los vi, claro. Pero te diría que probablemente sí, no sería alocado pensar que la situación era al revés del inicio y que era casi todo naftas en sus variaciones y mucho menos queroseno. Y sí, la cantidad de tanques, eso se sabe, la cantidad de tanques que se incendiaron. Sí, eran 200 tanques los totales y creo que 140, 150, impresionante, sí, ¿no? y después el detalle que encuentra Joel es el 28, la explosión grande, y se teme que vaya a explotar en algún momento el tanque, como decía, más peligroso de aviación, cosa que ocurre el 30 de agosto ese tanque explota. Ajá. Y bueno, sacude cuando la gente estaba volviendo, cuando las cosas parecía que se estaban acomodando, vuelve a sacudirse campana con la explosión del tanque de combustible de aviación. Qué impresionante. Pensémoslo de este lado, 5 días más o menos del 28 al 2 más o menos de incendios continuados, de explosiones, de las nubes de humo, digamos, a ver, otra cosa, por lo menos yo no desconocí en el momento que hicimos el documental, fue lo de la lluvia negra posterior al incendio, que fue a nivel regional, cosa que lo teníamos, o sea, ni lo tenía en la cabeza, y mucho menos lo iban a tener los vecinos de Campana en la cabeza, sobrevivientes, digamos, al incendio. ¿Qué te iban a contar? Que en Entre Ríos llovió lluvia negra, se estaban reconstruyendo las casas. Entonces, eso estuvo bueno también, traer detalles o giros de la situación que no teníamos. Después siempre nos queda la incógnita del número real de fallecidos, heridos, daños más. Bueno, pero eso es una práctica muy corriente, ¿no? Claro, pero sí, las víctimas, ¿cuántas víctimas hubo, no? Sí, y después otro detalle que encuentra Joel es el tema de las comunicaciones. Se cortan las comunicaciones y se recurre a algo que yo particularmente ni lo tenía. Sí, coincido. Ni lo tenía presente, así que como lo descubre él, que lo cuente. Claro, porque claro, imagínense, o sea, en ese momento se usaba mucha comunicación, digamos, por las vías de telégrafos paralela a las vías del ferrocarril, y por ahí creo que también mandaban la telefónica, usaban el mismo sistema de palo. Claro, cuando se incendia, imagínense, las vías pegadas a la refinería, termina volando, cortándose el sistema de comunicación. Entonces empiezan a mandan un grupo de palomas mensajeras para la ciudad. Claro, no tenían cómo hacer la comunicación. A ver, entiendo que probablemente la vía férrea la usaran en ese momento original, digo, en el siniestro, ¿no? O sea, hasta Otamendi probablemente, o hasta las cercanías de la refinería, para que los bomberos que venían a combatir el fuego bajaran allí, pero claro, no tienes cómo comunicarte con la capital. Asumo que en el momento del siniestro, antes de que se quemaran las líneas de comunicación, habrán avisado a Capital, voló todo, claro, hagamos algo. Y después quedó como el Titanic en silencio. Qué barbaridad. Es impresionante cuando cuentan que se oscureció, ¿no? Que se hizo de noche en pleno día, como la canción de Lelutier, y el impacto de la temperatura, ¿no? Cuando uno de los testigos cuentan el calor, que fueron a la barranca a ver qué pasaba con sus 7 años, que sentía el calor, lo repetía mucho, ¿viste? Se le quedó también las temperaturas, obviamente. Ahí está bueno, porque yo no sé si es un vicio, una exageración, digamos, de los documentales cuando lo dirige Esteban,
el hecho parece casi, digamos, la actividad laboral cuando sustentás una demanda con prueba, ¿no? O sea, últimamente los documentales de código, o sea, vienen con una sustentación de prueba de casi todas, digamos, y a veces no se mete más porque si no ya es un bodoque, pero cada cosa que se dice va sustentada con una prueba documental. Sí, claro. Y lo porque eso mismo del calor que quemó del incendio, ya había sucedido en el incendio del 10. Y podía sonar exageración. Dices, mirá, que se van a quemar los árboles, mirá, y no, tomá, acá tenés el testimonio de Beni contando exactamente lo mismo. El calor te lo hacía acordar, inclusive hay un testimonio que dice, es lo mismo que yo sentí en el 10. O sea, a ver, entonces ahí es cuando se entiende, digamos, el terror que a veces tenemos, lo que no conocemos de técnica justamente, a veces dicen, bueno, pero una vuelta discutía con alguien que me decía, no, pero lo que pasa es que cuando se pone la refinería, el pueblo no estaba ahí. Sí, el pueblo estaba ahí, lo que se pone es la refinería. Y sí, efectivamente, cuando hubo siniestros, o sea, hubo daños en el pueblo, muchos. Sí, porque siempre nos planteamos qué hace una refinería, qué fue lo que primero se creó, obviamente el pueblo, y después la refinería. Hay algo que va fuera del documental, que lo meto ahora, porque claro, obviamente uno tiene el guión en la cabeza, pero después capaz se olvida de algo y llegó a la casa y dice, uy, no dije tal cosa. Y en el momento que se va a instalar la refinería, viene Sniffer, me sale Schinfer, bueno, viene Schinfer. Entonces, ese es lo que sí te voy a decir, pero tenía alguna duda con el apellido. El tipo viene a ver qué terrenos puede utilizar. Y le muestran no solamente ese terreno, que estaba todavía en poder de la sucesión de uno de los Costa, Alberto con uno de los Costa, sino que le muestran el terreno que había utilizado lo que era la refinería de alcohol de Boto y Rocha, que estaba en la actual zona de las marinas del Campana Boat Club, de la cancha de hockey del Campana Boat Club, ese costado, digamos, vos entras para la gente que conoce el club, vas por una callecita, bueno, tenés la entrada del club, a la izquierda de ese sector, no era originalmente del club, era el sector de la refinería de alcohol de Boto y Rocha, que después fue depósito de YPF, que también fue una papelera en su momento, y no era originalmente del club, ahí era la refinería de alcohol. Lo primero que le ofrecen a Schinfer es ese terreno. El tipo no lo compra porque dice, me queda un poco corto por si tengo que ampliar. Era un espacio que estaba entre el frigorífico y el club, en definitiva. Su proyección era mucho más importante. Sí, lo que decíamos que uno de los tanques que fue en el club, la pileta cubierta del Boat Club, ¿no? Era parte del tanque que estaba antiguamente. Claro, la techada. Bueno, a ver, entonces lo que significa con esto es, podría haber sido peor, o sea, podríamos haber tenido la refinería no abajo de la barranca, la podríamos haber tenido pegada al Boat Club. Probablemente esa refinería, al cerrar el frigorífico, se hubiera extendido para ese lado y hubiéramos tenido la refinería ni siquiera abajo de la barranca, la hubiéramos tenido ya inserta en el casco urbano, o sea. Y es un poco eso, a ver, no había refinería en Latinoamérica, no se sabía que era una refinería, vino un tipo y se iba a poner una fábrica, y el intendente dijo, vení, qué sé yo, o sea, es como que claro, pero ese concepto del medio ambiente, del cuidado, estaba... Era el progresismo, ¿no? Había que progresar a toda costa. Menos aún decir, bueno, lo voy a sacar a este pueblo, el acceso al río. No, se entregó todo, sí, pone ahí 300 tanques. Es que en algún punto te pones en el lugar del intendente de ese momento, creo que estaba Sibori en el primer momento que viene, vamos a ver Sibori porque probablemente me esté equivocando. A ver, no había un paralelo, ¿me entendés? No es que te vienen hoy y te dicen, vamos a poner una refinería al lado de Barrio San Cayetano, y vos decís, estás loco. O sea, no se podría. Otras cuestiones. Claro, no habría chance. En ese momento te dicen, voy a poner una fábrica, una destiladora de queroseno.
ni siquiera habrán entendido de qué hablaban. Van a hacer querosén, ya está, listo, vamos a tener querosén más barato en el pueblo, porque, digamos, vos tenías que iluminar las lámparas a querosén, tenías cocinas a querosén, y si no tenías graserías. A veces también, cuando entendés el todo en su contexto, no se pone Iriar. Sí. Iriar tenía una grasería en Campana, uno de nuestros intendentes, y vos decís, una grasería. Y como un tipo con una grasería, lo imaginé, cómo llegó tanta importancia política para llevar a la intendencia un tipo. Y claro, si vos tenías o grasa para las velas, o querosene, o sea, el tipo era un capo a nivel plata. Claro, en ese momento sí. Era eso. Y en ese contexto dice, vamos a poner un vestido de querosene. Uy, listo, dale, vení. Después todo lo que se vino, aparte de las dimensiones, vos viste, Pablo, las fotos de la original dimensión, no era una gran cosa. Se expandió, y una vez que se expandió, ya derechos adquiridos, ya está. Ustedes me cuentan eso y yo no dejo de pensar que se sigue usando ese criterio sin respetar algunas cosas, ¿no? Eso sigue estando. Mirá todos los años que pasan, un siglo casi, y no se sigue respetando para la instalación de alguna otra industria. Dentro de otro dato también interesante, en esa campana chiquita, ya es el 10% prácticamente de la población, más o menos, que tiene hoy. Esto que hace la comuna de abrir un registro donde se me rompieron tantos vidrios. Recuerdo ahí, mi abuela siempre contaba, mi abuela vivía en Belgrano, lo que es Belgrano, entre Becerra y Luis Costa, y ella señalaba los dinteles, los vidrios de sus habitaciones obviamente se habían roto, y la comuna abrió un registro de esta cuestión de daños materiales. De daños materiales. Es más, ahora recuerdo que Juan Cruz y Andrés Sordini tienen un comentario en uno de sus libros donde hasta el cura del momento manda a la comuna una especie de factura, claro, para decir, estas son las misas y los responsos que yo ofrecí, a ver cómo se entiende, bueno, si hay algo que sobre, claro, una ayudita. Pero bueno, me parece que eso hace a recordar. Yo creo que por lo menos yo que tuve la posibilidad de ser invitado a eso, seguramente ni Esteban ni yo lo van a decir, que es el aporte que ellos hacen a esta historia de Campana, que la empezó a fumigar y otros más, y Sinai, pero poner otra vez en el tapete esos acontecimientos, si no se pierden. Claro. Se pierden y permiten, no sé, hoy vos me contabas cuántas reproducciones, es más. Sí, llevan 17, estábamos en lo último, lo último que me dijo Esteban, la última actualización, pero permiten esta cuestión de hablar, de conversar sobre la historia de Campana, o sea, el frigorífico, esto que están haciendo con respecto a las calles, ¿no? Uno pasa por esas calles. ¿Quién es esta persona? Él estaba nombrando así. Porque Sibori lo ve ahora, Sandalia Bravo, esa es la figurita difícil. Claro, hay que investigarla, pero a ver, es lo que le decíamos nosotros, no es que nadie, y de hecho yo 2 meses después me olvido la mitad de las cosas de lo que vi, entonces vuelvo a documentarlo porque me lo vuelvo a ver los guiones, y a ver, sí, Sandalia Bravo, sí, bueno, vamos a hacer un documental sobre las calles, por la idea de Esteban de hacer, vamos a investigar las calles, buenísimo, y después te encontrás con que hay calles que tenés que hacer una investigación y encontrar a ver qué dato y reconstruir, porque no hay escrito, porque a ver, Fumiere te escribe mucho sobre el pasado, obviamente, y sobre sus contemporáneos, pero había cosas que después que a Fumiere capaz no le resultaban interesantes, como a mí hay cosas que no me resultan interesantes, como a Pablo tampoco. Entonces, de repente, 50 años después de la muerte de Sandalia Bravo, te meten en una calle Sandalia Bravo, porque para algunas personas fue interesante, pero nadie va a registrar la vida de Sandalia. Entonces, a ver qué encontramos de Sandalia, a ver quién era. Bueno, eso es la rigurosidad de ser justamente de ser un periodista, un comunicador que te da las herramientas para decidir, bueno, yo quiero investigar
sobre esto. En el caso de Esteban estábamos haciendo, no me acuerdo, una nota, y yo vivo por la zona de la cancha de Dálmine, y lo que pasa es que esta plaza, este árbol es el único kiri, el árbol kiri, el oxigenador más importante, una de las especies más importantes del mundo, que fue traído desde Australia por Giorgio, por Del Rey, creo. El pastor Del Rey. Y me mira y me dice, no, ¿viste? Él encuentra la investigación periodística, todo, y ya hace un documental de él. ¿Y no se te ocurrió hacer un documental? No, digo, la verdad que no. Digo, y ese ombú que agarra toda la plaza era un bonsai. Él me lo había mostrado, el bonsai, me dijeron, lo voy a poner ahí, ahora ocupa casi toda la plaza. Y eso es la rigurosidad, justamente en la investigación periodística, que uno permite contar esa parte que otros por ahí no ven. Y sí, lo que pasa es que Esteban tiene algo grandioso en lo que es la investigación, que también, digamos, ve cosas, o sea, que no se le ocurría para hacerlas, o sea, sí, por ahí, sí. O a ver, incluso mismo cuando se le ocurrió decir, bueno, vamos a cubrir el cementerio, vamos a hacer un documental en el cementerio. Ahora estamos, te digo, y después por ahí sí surgen cosas delirantes en teoría de la investigación histórica. No sé, hace poco escribí una nota sobre Aurelia Encarnación Alonso, una doctora, y no es que digo, uy, había una señora Aurelia Encarnación Alonso. De casualidad, un día revisando una guía de quién es quién, esas guías, viste, así, tipo guía de personalidades, veo que esa señora había nacido en Campana. Digo, pediatra, década del 50, ¿en qué año nació esta mujer, doctora? ¿Quién era? Entonces, en ese marco de ese delirio casual, porque surge una investigación de decir, bueno, mira, teníamos una pediatra recontra conocida a nivel nacional en la década del 40, del 50, del 60, que llegó, digamos, al límite insospechado, que estudió en un momento que las mujeres era muy difícil que estudiaran, que tuvo cargo importante, y ahí vas construyendo algo que no teníamos en agenda, ponerle, y bueno, si no, sí, lo que dice Pablo, sí, eso de volver a tomar hechos y masificarlos, ¿no? Claro. O sea, volver a meterlos en agenda. Eso Yo creo que eso es lo más importante, lo que hacen ellos de compartir, sí, esta cuestión que no es muy común, de compartir y no sé si en agenda, pero sí en temática que la gente con las redes actualmente puede, en su caso, decir, mira esta cuestión que había escuchado o que no sabía, y yo creo que eso es un laburo que merece ser reconocido, porque tal cual. No es fácil. Yo tuve la suerte de estar el sábado, y el laburo, lo que aprendí, y de esta cuestión de lo que decíamos, porque cuando lo charlamos el sábado, decíamos, en Hollywood cualquiera, viene el camión, se baja, pero los tipos van, y el guión, y el apuntador que se tenía, y la cámara, y este no es el mejor ángulo, y acá no, y esta luz no es la ideal, y realmente es, porque además en definitiva era el tiempo, la investigación de Joel, el trabajo de edición que hace Esteban o Nacho, es decir, es un gran horas, así que la verdad que tenemos un gran profesor, te cuento, el profesor León Maldonado, que es, nos prepara mucho para eso, y lo bueno es animarse y aplicarlo. Así la edición es brutal. Si ustedes se quedan, los invito, porque me pasé 5 minutos para hacer una llamada a la doctora María Paz Bertero, que me está esperando. Se quedan un minuto más. Roxy, 2 segundos mientras llamo por teléfono a la doctora. A la amiga que me ayudó, no sé qué pasó, que no me quiere recargar. No, a veces igual lo que es Ciudad de Plata es más complicado. Mi teléfono que no me reconoció al Peñín la recarga. Pablo, no me lo reconoció, cargué ya 1.000 pesos y no me lo va a reconocer. No sirve, no, si no es cripto no sirve para nada. Les agradezco muchísimo que hayan venido, me encantó, y a todos, yo no sé, tengo un problema, porque a todos los invitados les digo, venía a hacer un programa de 2 horas,
porque me gusta mucho poder hablar con mayor profundidad, pero sí quedó claro que el trabajo periodístico es importante, que tiene varias aristas, desde opinar, publicar, analizar, contar, basado siempre en la realidad, en la verdad. Estos casos de investigación son muy importantes presentarlos, no solamente por un hecho histórico, sino para evitar que sucedan nuevos errores, ¿no? Que es la cara de palo dice todo. Se trata de eso, siempre hablamos que la historia es para eso, ¿no? Para no repetir siempre las mismas cuestiones. Vamos a vender el canal de Código Rural para que se pueda ir viendo el documental, claro. Se no por redes, que lo vea, lo viralice. Se metan por YouTube, ahí tienen todos los videos que ha producido el amigo Esteban Ferrari, que se acaban de producir. Ahí está desde el túmulo, el centro clandestino de detención, obviamente les va a aparecer muy arriba en la búsqueda de la refinería, está el frigorífico, es innumerable la cantidad de material, las calles, Necrópolis, todo lo que ha producido es un montón, muchísimo, así que bueno. Yo adelanto que hay 2 o 3 proyectos que vamos a hacer, bueno. ¿Saben decirme no, estamos ahí porque él tira la idea, yo sí, y otros ya se sumen, sí, vamos a hacer y ya nos vamos sumando, así que... Es eso, o sea, capaz le decís, chiste, ¿y qué te parece? Sí, dale. O sea, hay que hacerlo. Y hay que mostrar todas estas aristas, que no solamente el periodismo son las redes, y si las redes también hay calidad, hay productos de calidad, así que tienen que seguirnos, así que están todos invitados para lo mismo, para seguirnos, informarse y estar atentos. No quiero dejar de decir, Colapinto largará en la posición 18, luego de 23